Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de UpRiver. De a poquito llegamos al número 80. Estamos en el episodio número 80. Como siempre, los saludo a Jorge Metz del otro lado. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola, buen mediodía, Nico. Abrazo. ¿Cómo andas vos? Muy bien, medio resfriado, Bueno, pero bien, 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 está todo bien. típico de la época. Sí, tal cual, tal cual. Esto te motiva para salir de la cama, por lo menos. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, tenemos a Martín Ayerbe, invitado. O sea, de alguna manera lo conozco a través de amigos. Juan Rusian, Mario Calderón de Berizo, que lo siguen por la provincia, han estado en Mar del Plata, en Dolores. Y les dije que, bueno, en cualquier momento nos juntábamos y se dio la oportunidad de invitarlo en esta oportunidad. Así que bienvenido, Martín, ¿cómo estás? Muy buenos días para ustedes. Un Hola, gusto estar en el programa. hola Martín, bienvenido. Bueno, bueno, Muchas gracias. de alguna manera presentarlo, a ver. Dale. Es un político nacionalista, católico, peronista. Tiene un discurso político. Él creo que fue referente a senador en la primera sesión electoral en septiembre. Y de alguna manera tiene una propuesta para el astillero, para la marina mercante, que bueno, nos gustaría conocer de parte de él. Adelante, Bueno, Martín. nosotros estamos impulsando una reconstrucción nacional de la Argentina a partir de la recuperación de las capacidades logísticas que hemos perdido los últimos 50 años. Para ello, el comienzo para nosotros significa ordenar el vínculo de la Argentina con el resto del mundo, recuperando las relaciones exteriores, la política exterior del país, que fundamentalmente tiene que estar basada en los acuerdos que se dan en el marco del comercio, de la producción y la navegación de ultramar. Esto es lo central para nosotros en esta idea de reconstrucción nacional. Entonces, partiríamos de recuperar la reserva de carga de flete marítimo internacional. Esto quiere decir el 50% de las cargas internacionales, tanto de importación como de exportación, en buques de bandera nacional. Este régimen permitiría que la Argentina tenga un mercado de cargas reservado para los buques de bandera nacional de la mitad de los fletes de su comercio exterior. Y de esta manera volver a la bandera nacional en la navegación de ultramar con tripulaciones argentinas, con capitanes argentinos, empresa argentina, y por cada buque charteado a casco desnudo, porque el régimen lo que permitiría es que aquellos que se avienen al régimen de bandera nacional acceden al mercado de fletes que garantiza la entera nación argentina. Y a cambio de esa condición excepcional que tiene el respaldo de toda la nación argentina, bueno, construir buques en la industria naval argentina. Entonces se chartea a casco desnudo, se comienza a navegar desde el día uno y se comienza a construir las embarcaciones que tienen que reemplazar aquellas que están charteadas, que están en alquiler, por buques construidos en la industria naval argentina. Entonces se arrancaría con un régimen de bandera nacional en condición provisoria para finalmente, con la unidad construida en la industria naval argentina, acceder al derecho de bandera nacional definitiva. Con esto nosotros comenzamos a navegar desde el día uno. Necesitaríamos no menos de 20.000 hombres en las tripulaciones para estos buques. Estamos calculando nosotros arriba de 150 buques granaderos, 40 portacontenedores, 40 petroleros y 20 portacontenedores, hablando de la marina mercante de gran porte, ¿no? Te hago una No consulta. del cabotaje interior, de ríos interiores y el cabotaje costero argentino. Te hago una consulta. Para tener esa flota, ¿qué tiempo se estima que de construcción y de... Si Argentina tiene instalada esa capacidad para poder construir esa flota en un tiempo... ¿En qué tiempo? Es la pregunta.
Bueno, nosotros creemos que esto en un ciclo de 35 años, Ok. del comienzo de construcción de la primera unidad hasta completar el total de la flota mercante argentina, en 35 años de construcciones navales se puede realizar. Bien. Principio tienen las cosas, son obras grandes, las obras de construcción de buques. Estamos hablando de buques Panamax, buques de 220, 225 metros de largo, no más de 32 En línea, de ancho. en línea a lo que vos decís de estas mega inversiones, digamos, el gobierno actual ha implementado lo que se denomina régimen de grandes inversiones. ¿Crees que para que Argentina vuelva a tener una industria naval necesita un régimen especial, visto que son 35 años y visto que Argentina tiene muchas deficiencias en relación a mantener el status quo de políticas de Estado? ¿Crees que se necesita legislar algo similar a lo que es el RIGI para este tipo de actividad? Nosotros creemos que tiene que haber un gran acuerdo entre los distintos sectores representados a través de sus organizaciones naturales, donde establecer en un Consejo del Comercio Exterior argentino que los productores agropecuarios, reunidos en sus cámaras correspondientes, junto con los productores industriales, reunidos con los representantes de los trabajadores de acuerdo a la actividad específica, de su rama de actividad específica, y los organismos de ciencia y técnica del Estado, esto sería las entidades agropecuarias, Ujú. confederaciones rurales argentinas, Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria, Coninagro, Carvap, eh, y otras, porque hay Sí, son un montón. cientos, miles de organizaciones de productores, donde nosotros además tenemos que ver exactamente la rama de actividad en la Claro. representación. Pero hoy, Porque el citrus sí, tiene que tener su representación, la totalmente. producción de pera, manzana y fruta fina, de la provincia de Río Negro, Neuquén y Chubut, también la producción del norte, de Salta y Jujuy, bueno, junto con la producción específica de ganadería, producción aviar, etc. Hoy Entonces, en particular se está dando una discusión que tiene lógica con lo que planteás, en el sentido que estamos hablando de una licitación por los próximos 30 años que tiene que ver con la vía de navegación troncal. En ese debate hay un costo implícito en la discusión porque es una concesión privada y es muy difícil la articulación de las cadenas de valor con la necesidad de poder participar en el diseño del pliego y muchas veces ponerse de acuerdo con los valores que tendría que tener cada tramo. Eh, yo comparto que Argentina necesita consensos de gran escala, pero ¿cómo trabajarían esos consensos en organizaciones tan disímiles y muchas veces que representan intereses tan dispares? Y como siempre pasó en Argentina, las distancias de los puertos hacen que muchos tengan diferencias y no quieran ceder privilegios por estar cerca de un recurso natural como el río Paraná. Hablaba de cítrico contra alguien que tiene que plantar limones en cualquier parte del NOA. bueno, en esto, la idea de un Consejo Superior de Gobierno, ¿no? Donde estén todos integrados, por supuesto que se parte del disenso. Sí, siempre. Siempre vamos a partir del disenso. Y está bien que sea así porque somos argentinos y no somos tropilla de un mismo pelo. Así que en esa condición nosotros partimos del disenso buscando un acuerdo nacional que nos permita a nosotros, a través de la logística, beneficiar a aquellos que están más lejos de los puertos. Y esto implica que cuando nosotros planteamos que la Marina Mercante es la fuerza de impulso nacional en las relaciones exteriores y en el comercio exterior, bueno, el flete marítimo, que es una actividad enormemente lucrativa, el navegar con una marina mercante nacional nos permitiría apoderarnos no solamente de la facturación de los fletes, sino también de los seguros y de la renta comercial de este comercio exterior. De lo cual los productores argentinos no participan en ninguno de estos tres eslabones de la cadena de valor. La producción nacional no participa ni del flete, ni del seguro, ni de la renta comercial. Esto permitiría capitalizar el sistema logístico a través de el nudo ferroportuario y el ferrocarril. Entonces nosotros podemos financiar la reconstrucción ferroviaria de los 50.000 kilómetros de traza que tenemos y dos líneas que vayan desde el Ande, desde Altos Hornos Zapla hasta el yacimiento carbonífero Río Turbio en el Ande, y desde San Antonio Este hasta el puerto Punta Loyola en Santa Cruz, con $1.000 millones por año durante 10 años.
Y eso lo obtenemos de la facturación de la actividad del comercio exterior, que necesita una llave, Para, este negocio del te mar. Y la interrumpo. llave es el barco. ¿Los 1.000 millones de dólares son de la venta de productos o de la renta que generaría la flota nacional? Claro, de la renta del comercio. De la renta del comercio exterior, es decir, de esto lo pagaría el agro o el productor de limones o el productor de uvas. ¿Entiendes? No, es apropiarse de una renta que está en manos de las multinacionales exportadoras. Los Ok. productores no exportan, los que exportan son las Sí, multinacionales. pero el que paga el costo de la exportación es el productor al final del camino, No, digamos. no, el productor, el gobierno de turno le cobra Retenciones. 30% de Sí, retenciones. sí. La multinacional se queda con otro 30% y el productor vive en el 40%, el precio final. Segundo, hay que establecer también de que los precios de intercambio internacionales no están en nuestro control. Perdón. Nosotros no sabemos nuestro grano, nuestro producto, a cuánto se comercializa en la realidad, no en lo que se declama. No hay libros abiertos en el comercio exterior para poder establecer cuáles son los márgenes en las transacciones internacionales. Por eso hay transacciones de un mismo producto que puesto en Francia vale menos que ese mismo producto argentino puesto en Colombia o en Venezuela. ¿Encontraron un modelo similar en algún otro país productor como el nuestro? Claro, hay que observar a los canadienses, a los australianos, pero no lo han hecho tan bien como nosotros. Tan mal como Nosotros somos nosotros. el mejor ejemplo de nosotros mismos. Por eso, tan mal como lo hicimos nosotros, no tan bien. O tan mal, digo. No, no, tan bien como lo hemos hecho nosotros en su momento. Ok, Nosotros, ok, pero digo, en todo este tiempo desaparecieron no, las banderas. 50, Ok. estamos, yo lo dije al principio de la entrevista, hace 50 años que la Argentina viene perdiendo capacidades en el dominio de su comercio exterior, de su actividad portuaria y de su marina mercante y su industria naval. Hace 50 años que vivimos en un ciclo de decadencia nacional. Ok. Pero hubo un momento que tuvimos una poderosa marina mercante y nosotros logramos eh, duplicar el precio de intercambio de la carne argentina en buques de carga refrigerada. Y eso capitalizó al productor agropecuario, capitalizó al Estado y capitalizó a los trabajadores de la actividad. Se logró Ahora, capitalizar la actividad completa, ahora, con, todos sus, permitime. con todas sus unidades, ¿no? Porque en la concurrencia de las unidades que constituyen la nación, los trabajadores, las cámaras empresarias y los organismos de ciencia y técnica del Estado lograron capitalizarse de manera conjunta. Cobraba mejor el productor, cobraba mejor el trabajador y se permitió hacer crecer a los organismos de ciencia y técnica a través de ese proceso de capitalización. E incluso muchísimos, cientos de miles de pequeños chacareros lograron de hacerse de millones de hectáreas, repartidas, por supuesto, ¿no? En Jorge, chacras, entre pequeñas y medianas. estabas por preguntar algo, Jorge. Sí, no, a ver, Martín, volviendo al tema de la propuesta de la marina mercante, ¿en qué difiere las condiciones que tiene actualmente, que fueron impuestas por Kirchner en su gobierno? Vos, Jorge, te referís al decreto 1010. Claro, no, claro, vos tenés la posibilidad de tener buques de bandera argentina o asimilados con el embarque de tripulantes argentinos con bandera de conveniencia durante un tiempo, en la cual se convocaba a las corporaciones de armadores para que aprobaran o no la contratación este es el camino actual que está vigente, porque ¿cuál es el cambio? Evidentemente no ha pasado nada, ¿verdad? Sabes que no te escucho. Que evidentemente no ha pasado nada, te dijo. Sí, o Desde el sea, decreto, hoy de alguna manera la Argentina viene ante cambios que se vienen produciendo desde los años 70, ¿no? O sea, cuando salimos de los fletes conferenciados
y pasamos a la competitividad y la Argentina no supo acomodar sus tripulaciones. Imagínate, te estoy hablando de los años 80, había barcos que iban a Estados Unidos con 100 personas y el comercio en ese tramo estaba no más de 18 o 20 personas. O sea, era un desastre. Ante esa situación que no se entendió de la competitividad necesaria para ganar negocios, terminamos con este modelo actual que está ahora, que ahora tiene una propuesta de desregulación del cabotaje. O sea, de alguna manera eh, están viendo que liberando el tráfico interior a cualquier bandera, sin modificar ninguna cosa del código aduanero, que es el que más lo, lo- lo- lo entorpece a la actividad comercial, ¿no? O sea que, por eso no entiendo cuál es el cambio. Bueno, son varios temas que acabas de plantear. Eh, el decreto 1010 no produjo ningún efecto en la realidad. El que sí produjo un efecto en la realidad profunda fue el 1772 de Menem y Cavallo. Sí. Con el 1772 desregularon la actividad y la destruyeron, junto con Elma, con Santos Casales, que es aquel que una empresa que tenía una flota con un promedio en sus buques por encima de la media internacional en la antigüedad de sus construcciones navales. Fue una empresa que fue destruida con maldad. Acá no interviene ni la competitividad ni ningún término de origen económico. Acá lo que intervino fue el mandato de Inglaterra sobre la Argentina a través de los firmas de los acuerdos de Madrid, de que la Argentina no vuelva a navegar. Y eso fue acompañado con un plexo jurídico que es la ley 23.696 de reforma del Estado, con la cual se privatizaron todas las empresas estratégicas de la Argentina, se destruyó la marina mercante, se destruyeron los ferrocarriles, se entregó la actividad portuaria, se entregó el dragado y el balizamiento, etcétera. Y el decreto 1398, que es el de privatización de las 27 empresas del área de defensa, dentro de los cuales encabezaba ese proceso de privatización astilleros y fábricas navales del Estado. El mayor constructor naval de mayor envergadura, no solamente para la marina mercante, sino para las construcciones para la defensa nacional. Es la mayor fábrica de armas de guerra del país, el astillero Río Santiago, el cual están tratando de destruirlo desde, desde el 82 para acá, porque fue capaz de construir, por ejemplo, el T-42 Santísima Trinidad, buque insignia de la reconquista de Malvinas en el 82, como también el BDT Cabo San Antonio y como también 6 corbetas misilísticas MECO 140. Entonces, hay que ver la Argentina de manera integral en estos términos de por qué se ha atacado la marina mercante, los astilleros, la industria naval en general, para dejar a la Argentina sin poderes propios, sin facultades propias para ejercer sus propias actividades. Por eso estamos ya en manos extranjeras. Te hago una consulta, porque muchos ha instalado el relato, hay algunos que creen que pues, esta narrativa tiene que ver con el objetivo final que fueran las privatizaciones, pero mucho se cuestiona en Argentina y se sigue cuestionando, no es un relato que aún haya finalizado, que tiene que ver con la ineficiencia del Estado. Con el nepotismo en muchos casos, con plantas de trabajadores que exceden a lo que debería tener cada planta, para hablar de Río Santiago en ejemplo. Digo, ¿crees que el país tiene hoy esa posibilidad de ser eficiente y no generar en cada una de sus iniciativas, en este caso la reposición de una flota marina mercante argentina, una ineficiencia propia que haga que después no sea sustentable? Bueno, en el caso de Elma, había dos problemas graves y sin embargo no la lograron fundir. No lograron hacer entrar a la empresa de líneas marítimas argentinas en el quebranto. Esto radica, hay que ver bien desde atrás, porque la flota argentina de navegación de ultramar y la flota mercante del Estado
fueron dos poderes enormes que tuvo el país unificados en una misma política exterior. Desde el 46, o un poco antes, ¿no?, del gobierno de Castillo, y luego el general Perón, que lo llevó a su máxima expresión. Nunca hubo una expresión marítima y naval en el país como la hubo entre el 46 y el 55. Fue de una magnitud enorme. Ahora, ¿qué ocurre? El gobierno de Frondizi unifica esas dos flotas en el acrónimo que todos conocimos como ELMA. Pero ya se comete el grave error de incorporar el capital privado a la empresa del Estado. Entonces ahí empezaron a ocurrir estas dificultades que te mencionas, y había no solamente quizás una sobrepoblación, sino que los directivos, desde el 55 en adelante, cedían los mejores fletes, los más rentables, lo que se menciona como productividad o eficiencia, que a fin de cuentas significa los de mayor facturación y beneficio, se los cedían a empresas privadas, Sí, en vez de ejercerlos ELMA por sí mismos. claro, ahí hay un Sin embargo, punto. a pesar de esa política de vaciamiento, no lograron quebrar ELMA, como tampoco lograron quebrar Somisa. Sí, pero hay un punto me parece también interesante para el análisis, es que lamentablemente la Argentina ha vivido procesos de altísima corrupción, independientemente de quién esté en el gobierno, pero hay muchas condiciones que son difíciles de administrar entre lo público y lo privado, básicamente porque se tiene una lógica empresarial del vaciamiento del Estado como principio rector, digamos, porque vos te encontrás con muchas intervenciones de privados en organismos del Estado que terminan con estos negociados que bien marcabas vos. ¿Cómo crees que se puede combatir contra un gen que parece instalado en el ADN del empresariado y de mucha complicidad con el Estado, para decir, bueno, yo voy a ir por algo productivo, saneado? Se me hace difícil verlo, por eso te lo pregunto. Bueno, con dos elementos, ¿no? Con un instrumento jurídico que es la ley 20.558 de corporaciones del Estado y la 20.705 de sociedades del Estado, que establece un régimen de empresas del Estado que son 100% estatales, impenetrables al capital privado, pero luego se rigen bajo la ley de sociedades comerciales. Okay. No son el régimen de empleo público, ¿eh? Te entiendo. Esto es muy, muy distinto. Hay que leerlo, son leyes del 73 y del 1974. Hay que leerlas, hay que estudiarlas, hay que observar el poder y el alcance que nos pueden permitir ellas para las actividades que son estratégicas. Porque está a la vista que después del decreto 1772 del 90, no ha habido ningún actor privado en la Argentina que se lance a navegar. Entonces, sí hubo navegación de ultramar y sí hubo industria naval cuando había naves insignias del Estado Empresario Argentino, que es la idea central del proyecto de reconstrucción nacional del Estado Empresario Argentino. Hubo marina mercante cuando había una nave insignia, que era la flota mercante del Estado, que permitía, bajo su amparo, protección e impulso, que otras privadas, Siamar, Astramar, Del Bene y Maruba, existieran. A la caída de la flota mercante del Estado, Siamar, Astramar, Del Bene y Maruba cayeron todas. No pudieron sostener su propia actividad. Es más, algunos se dieron cuenta que esa empresa que ellos creían que era argentina, porque operaba con bandera nacional y tenía tripulaciones argentinas y accedía a los fletes que la nación le reservaba y que ELMA le cedía, se dieron cuenta que no eran argentinos, sino que eran alemanes. Para su desgracia, ¿no? Porque también, bueno, tuvieron un rol, cometieron muchos errores. Cometieron los errores de tratar de combatir el régimen de navegación argentino y trataron de combatir la empresa del Estado. Cometieron muchos errores. Yo creo que de los errores nosotros los argentinos podemos aprender. Y además se necesita obviamente de una conducción política virtuosa. Hay que formar a los hombres en la ética de la virtud. Bien, ahí va a la parte de la ética. Nos tocó estar con Jorge en Mar del Plata, recorriendo el puerto de Mar del Plata,
y ver las deficiencias de prácticamente la extinción de la pesca en un emblema portuario como es el de Mar del Plata. Y la ineficiencia era propia también de la regulación del Estado, porque era el que regulaba los cupos de pesca, es el que hay mucha corrupción en el medio. Digo, con los ejemplos sobrados sobre la mesa, lo mismo pasa en el sur, con la merluza, hay un montón de casos y ejemplos que hacen que eso podría dar virtuosismo, porque en el puerto de Mar del Plata la mayoría de los buques navegantes son argentinos. Y terminan hoy en una crisis casi terminal por la misma regulación del Estado que debería, en el caso de tu planteo, ser el que administre la flota nacional. Digo, a veces contrasentidos muchas veces con el ejemplo fáctico me cuestan entenderlos, por eso te lo vuelvo a repreguntar. Sí, y en ese mismo sentido son dos temas que se encaran de manera distinta, porque si nosotros viéramos sobre el tema de la sobrepoblación de las tripulaciones que mencionaste, ¿cuál es el costo laboral de la navegación de ultramar? Me imagino que tendría que ser el mismo que tenga un filipino para ser rentable. ¿Cuánto es de la factura final? No tengo la menor idea. Bueno, los armadores reconocen en graneles 2% de la factura. Sí, no entiendo el punto ahí. Y que si la población fuera el doble, como se puso en un ejemplo, o el triple, de que debían navegar 30 y eran 100, en ese momento no era así tampoco, no era, tenían que navegar 30 y eran 100. Hay que ver bien el tema, porque el régimen de tripulaciones está en 2.5 o 3 por 1. El más no puede vivir arriba del barco. En algún momento tiene que estar con su familia. Entonces, cada barco tiene que tener 2,5 o 3 tripulaciones. Yo me inclino por 3 tripulaciones para que haya un régimen más humano. Algunos se inclinan a 2 por 1 las tripulaciones. 2 tripulaciones por barco. Para mí es demasiado. Y en ese caso, la sobrepoblación de tripulaciones hay que saberla discernir. Si estamos hablando del régimen de 3 por 1 o 2 por 1 por buque, o si la tripulación es mayor por turno que lo que debe ser. Sin embargo, se puede observar con mucha claridad que no afecta la masa salarial de los tripulantes, no afecta la rentabilidad del flete marítimo, porque es una actividad enormemente lucrativa. Es imposible quebrar una naviera. Por eso la tuvieron que destruir en la Argentina. No había manera de vaciarla, a pesar de lo que incluso sabemos que se ha robado, que es responsabilidad no de las tripulaciones, sino que es responsabilidad de los funcionarios políticos que de 1955 a 1973 se dedicaron a intentar vaciar y chuparle la sangre a Elma. Y en el caso de la flota pesquera es distinto, porque nosotros lo que necesitamos es un régimen que permita a los armadores tener un financiamiento que puedan pagar a través del producto. Esa es la idea nuestra. Porque obviamente que este funcionariado político, que bueno, que se dedica a sí mismo, no se dedica a crecer y a inflarse a sí mismo en la Argentina, que es el fruto de la partidocracia demoliberal. Pueden ser tanto los liberales como los progresistas, da igual, da lo mismo, porque la conducta es la misma. Son responsables de la destrucción de la pesca en Mar del Plata y del trabajo en tierra, el cual está totalmente desaparecido. ¿Nosotros qué necesitamos? Al armador financiarle la construcción en un astillero argentino y que lo pague con los frutos de mar. Pero hoy sucede así y no lo están pudiendo pagar. No le dan las mareas para pagarlos. Hay un ejemplo muy claro que nos daban en Mar del Plata, que en el sur se puede pagar un barco de un astillero local con 2 mareas, creo que eran, no recuerdo si eran 2 o 1. Y en Mar del Plata el mismo esquema de financiamiento, se endeudan tanto que no llegan a pagarlo con el fruto del trabajo. Pero vos decís que Contesi no está cobrando. No puede estar, con el producto de la pesca de Mar del Plata no le da para financiar un barco para un pesquero local.
Hoy Contesi no está, me sorprende Eso, que Contesi no esté Contesi no está fabricando prácticamente barco para Mar del Plata. me sorprende mucho. Lo estuvimos con Jorge, fuimos a su astillero a ver todo el proceso. Entonces, ¿qué está? ¿Muy barato el pescado o están muy caras las construcciones de Contesi? No tiene rentabilidad la pesca en Mar del Plata. Y entonces se vende muy barato el pescado. Tiene varios factores, entre ellos la estiva, tiene varios factores. Pero hoy no tiene rentabilidad el armador. Ni el armador ni el que sale a navegar no tiene rentabilidad para poder pagar el barco. Bueno, yo conozco algunos que están navegando y que no te digo que son Elon Musk, pero algo ganan y pagan sueldos. A mí me parece que lo que nosotros estamos necesitando para el relanzamiento de la actividad es lo siguiente. El esquema de pagar el barco en función del fruto del trabajo de pesca es correcto y se puede hacer. Ya se hizo y lo debemos amplificar como régimen general. Ahora, para eso hay que crear una Junta Nacional de Pescado, un acopio nacional de pescado, que sea el que permite la comercialización en grandes volúmenes. Esto tiene que estar acompañado con el patrullaje, que son las construcciones navales que el astillero Río Santiago sí puede fabricar, buques de guerra, patrulleros oceánicos multipropósito, corbetas misilísticas estilo MECO 140, para así poder proteger el recurso argentino que está siendo depredado con la emisión de licencias ilegales pesqueras por parte de los ingleses. Entonces, ese recurso que es argentino, los ingleses emiten licencias ilegales a una flota que hay que expulsar del Atlántico Sur. ¿Pero eso qué necesitan? Un sistema de armas para el Atlántico. Aviones de alerta temprana. Necesitamos, además de aviones de alerta temprana, también aviones de patrullaje de mucha autonomía y bajo costo que la Argentina puede construir. Pero esto requiere justamente de determinar que la pesca en el Atlántico Sur es parte de la hipótesis de conflicto de la Argentina. Y que requiere de la movilización total de las fuerzas nacionales, incluidas las Fuerzas Armadas. Esto también tiene que estar acompañado por no solamente el esquema de financiamiento de armadores con astilleros argentinos, Junta Nacional de Pescado y una corporación que pueda realizar el comercio exterior por sí misma, como ya lo hicimos en el pasado con total éxito. Bueno, esto a nosotros nos permitiría tomar dominio sobre el Atlántico Sur. Porque si no hay justamente trabajo en tierra, es porque nadie hace puerto argentino de los que están pescando en la milla 200. Entendido, entendido. Bueno, nos vamos quedando sin tiempo, Martín. 10 minutos para la una, tenemos que ya conectar con otro entrevistado. Te agradezco mucho por estos minutos, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. No, por favor, por favor. Hasta luego, hasta luego. Bueno, ahí pasamos en otro episodio de APRIVER. En este caso hablamos un poco de un proyecto con mirada nacionalista para la flota de la Marina Mercante. Bueno, cada uno sacará sus propias conclusiones de lo planteado y ver si el proyecto que nos presentaron recién tiene alguna viabilidad en el largo plazo. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.